hacerlo todo en una sola entrega, pero a veces no es posible, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de profecía en las últimas semanas y esta lección la voy a llamar llamados y escogidos. Primero vamos a decir lo que es llamar. Llamar es pedir a alguien que venga. Por ejemplo, yo le digo a la hermana Stephanie, venga para acá. Yo la estoy llamando, ¿verdad? Puedes llamar por teléfono, puedes golpear a la puerta, que es lo que hace Yahoshua, para que alguien vaya y abra la puerta. Yahoshua llamó a sus discípulos, a cada uno de sus discípulos, él les hizo un llamamiento. Vamos a Marcos 2:14. Marcos 2:14, y vamos a tratar de entregar todo esto. Y dice la palabra en Marcos 2:14, y mientras pasaba vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado en el lugar de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él levantándose, lo siguió. Mateo 4:19, ese era el discípulo Mateo. Mateo 4:19. No, ese no es Mateo. Este es Marcos, perdón. Mateo 4:19, estamos en Marcos, pero ahora vamos a Mateo 4:19. Del 18, mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, su hermano, que arrojaban las redes al mar porque eran pescadores. Y Yahoshua les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Amén. El discípulo aquí tiene una pregunta. Mateo 4 del 18 y 19. Mateo 4, 18 y 19. Entonces Yahoshua hace un llamado, ahí vimos cuando llamó a Mateo, llamó a Pedro, llamó a su hermano Andrés, y el llamado es la invitación a vivir con él y a cambiar, a caminar con él, a cambiar nuestra vida. Ese es el llamado que Yahoshua hace. Esto se llama llamados y escogidos. Romanos 8, 28. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8 y en el verso 28, dice, y nosotros sabemos que a los que aman a Elohim, Él los ayuda en todo para bien. ¿A quiénes? A los que escogió anticipadamente para que fueran llamados, a los que designó, aquí dice, designó anticipadamente para que fueran llamados. Entonces, ¿quiénes han sido llamados aquí? En algún momento de su vida, en algún momento de mi vida, Yahoshua tocó a nuestra puerta y nos dijo, ven, sígueme. Hubo un momento en nuestra vida que Él llegó y nos llamó. Entonces, muchos hemos recibido ese llamamiento santo. En Hechos capítulo 2, verso 39, el apóstol Pedro está predicando su primer sermón y él dice, porque la promesa fue para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos y a los que Elohim llame. Entonces, él hablando de la promesa del Ruach HaKodesh, decía, para todos los que Elohim llame, o sea que el Ruach HaKodesh es para todos los que son llamados. Amén. Apocalipsis 3:20. Fíjate que la palabra nos habla de gente que ha sido llamado para su reino. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, comeré con él y él conmigo. Entonces, Yahoshua está llamando a la puerta de todo el mundo. El problema es que no todo el mundo abre la puerta. Hay gente que dice, como le dijeron en esta semana al discípulo acá, eso no es para mí, yo estoy en mis cosas del mundo, yo no quiero saber de eso. Hay gente que a mí me lo ha dicho, yo no quiero saber hay gente que a mí me lo ha dicho, no quiero saber nada de eso. Entonces, pero Yahoshua cumple su parte con llamar. Vamos a 1 de Tesalonicenses 2:12. De todos esos versículos que nos hablan del llamamiento. Y les dábamos testimonio para que se condujeran,
y les dábamos testimonio para que se condujeran como es apropiado delante de Elohim, que los llamó a su reino y a su gloria. Entonces, Yahweh, Elohim, nos llamó a su reino y a su gloria. Sin embargo, nos dice Mateo 22:14, y aquí es donde vamos a hacer la diferenciación. Mateo 22:14, de que Yahoshua hace una diferenciación. Dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces hay una diferencia entre ser llamado y ser escogido. Mateo 20:16 dice, también lo vuelve a verificar, dice, por tanto los últimos serán primeros y los primeros últimos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué es ser un escogido? Llamar, ya lo vimos que es tocar a la puerta, pero escoger es tomar a alguien de entre un grupo de personas y elegirlo, es seleccionarlo. Cuando Yahoshua comienza su ministerio en la tierra, no eran 12 discípulos que él tenía, eran muchos discípulos que estaban allí. Incluso desde el comienzo, como nos lo verifica el libro de los Hechos, cuando Judas se ahorcó, él fue reemplazado por alguien que estuvo desde el comienzo del ministerio, pero que al comienzo no había sido escogido. Había sido llamado nada más, Matías. Nadie habla de Matías. Y Matías tiene un trono en el reino de los cielos. Pero la Biblia solamente lo menciona una vez. Matías dice, bueno, no podemos estar incompletos. Somos 11, dijeron los apóstoles. Y entonces dijeron, vamos a echar la suerte y vamos a ver a quién escoge el Eterno para que tome la parte que le correspondía a Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Y la suerte cayó sobre Matías. Entonces Matías, según el relato de los Hechos, dice que estaba con él desde el comienzo. Pero entonces de entre todo ese grupo de discípulos, y no dice la Biblia exactamente cuántos eran, pero eran muchos, de todo ese grupo, él escogió solamente a 12. Escogió solamente a 12 personas. Entonces, ¿quiere decir eso que los demás no eran salvos? No, eso no es lo que quiere decir, sino que él los escogió para un propósito específico. ¿Sí se da cuenta? Es seleccionar. Juan 6:70. Evangelio de Juan 6:70. El versículo 70 dice, Yahoshua les dijo, no los he elegido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es un diablo, es un adversario, es un enemigo que era Judas Iscariote. Entonces, ¿qué dice acá? Que Yahoshua era el que había escogido. Amado hermano, la escogencia no es del pastor. La escogencia no es de la persona que está en autoridad, la escogencia es directamente de parte de él. Usted puede ser la persona más humilde, la persona que menos lo vean, que como que no hace nada allí, pero el Eterno es el que conoce los corazones y Él es el que escudriña la mente y el corazón y Él es el que va a escoger de acuerdo a lo que Él vea. ¿Ve? Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a la congregación. Hay gente que se viste de apariencia de piedad y uno dice, ay, qué tremendo este hermanito, mira, y hablan tan bonito, ¿verdad? Pero no pueden burlar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo conoce todo. Las intenciones escondidas del corazón salen a la superficie delante de Él. Entonces, de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón es cuando Él escoge y dice, ya va este es el que me sirve, esta es la que me sirve para el propósito que yo quiero. Y aquí es donde todo esto se pone interesante y aquí es donde se ponen los filtros. Usted sabe que cuando usted pone un filtro es para que las cosas que no sirvan, pues que se queden en el filtro, ¿verdad? Vamos a Isaías 66:21.
hemos visto varias veces esta escritura, pero la vamos a volver a leer. Dice, también tomaré algunos de entre ellos para sacerdotes y levitas. En otras palabras, Elohim va a escoger también algunos de entre todas las naciones para que les sirvan de sacerdotes y de levitas. Amén. Entonces, a veces uno piensa, no, es que no puede ser, pero sí, él va a escoger. Él va a escoger. Anoche cuando estábamos viendo la congregación de Filadelfia, mire que este tema a mí, por eso no lo entregué la semana pasada. Porque mire, yo estuve toda la semana antepasada tratando de entender. Yo decía, pero ¿de qué enseñanza vas a sacar de una iglesia a la que Yahoshua no le reprocha nada? Dice, wow, tú estás bien. Yahoshua le estaba diciendo, he visto tus obras, he visto tu paciencia, he visto tu perseverancia, puros elogios. Y yo decía, bueno, Padre, pero aquí, ¿qué vamos a aprender de Filadelfia? Si Filadelfia es intachable. Filadelfia tiene una puerta abierta. Filadelfia está vestida de ropas de justicia. ¿Qué podemos? Y yo decía, pero ¿qué vamos a aprender en el tópico? Y no tenía tópico y por eso no lo pude entregar. Pero de repente yo oré y yo le dije, bueno, Padre, ayúdame porque tú eres el que conoce todas las cosas. Y el Eterno fue cuando me iluminó y me hace entender el enemigo de lo perfecto es lo bueno. Dice, lo que pasa es que hay gente que se queda con lo bueno, ya fuiste llamado, estás contento, disfrutando a la mesa del rey, estás satisfecho y tú dices, me voy a quedar ahí. Y Filadelfia lo que nos enseña es, hay otra cosa, hay algo más, hay una excelencia, hay una meta más alta, un camino más excelente. Vamos a leer en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Preste atención, mi amada hermana Arcelia, porque esto fue lo que dimos ayer. Y de verdad nuevamente le pido públicamente las disculpas. Apocalipsis 3, del 7 al 13 dice, escribe al mensajero, al pastor de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Acuérdese, la llave de David. David no tenía una casa. David no vivía en una casa, David vivía en un palacio. La llave de David abre la puerta del palacio. El que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Estamos hablando de realeza. Yo conozco tus obras y aquí he puesto frente a ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has renunciado a mi nombre. He aquí yo entregaré a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí que yo les haré así, que lleguen y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba, que está preparada para ir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. Voy pronto, retén firmemente lo que tienes para que nadie tome tu corona. Corona es sinónimo de realeza. Al vencedor lo haré columna en el templo de mi Elohim y no saldrá de nuevo, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, el de la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Y el que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí hay muchas cosas que ya hemos visto en las lecciones pasadas. Y si no ha escuchado las lecciones pasadas, vaya al canal de YouTube y escucha las lecciones pasadas para que sepa cuál es la seguidilla de esto, porque es mucha información. Ya hemos visto de que Elohim va a escoger a un grupo selecto de esta congregación de Filadelfia. Él va a extraer un grupo selecto que no se conforma con lo bueno, sino que quiere lo perfecto, quiere lo excelente.
Amén. Y la promesa dice al vencedor, o sea que al que venza. No tenía ninguna tachadura esta iglesia, ninguna mancha. Pero él dice al vencedor, al vencedor. ¿Por qué al vencedor? Dice, porque bueno, ya eres bueno, pero ahora quiero que seas perfecto. Y estamos hablando de estándares muy altos. Ya eres bueno, ya eres salvo, ya te vestiste de ropa de salvación, pero ahora quiero que te pongas el manto de justicia. Porque no puedes regir a las naciones si no tienes encima puesto el manto de justicia. O sea, no vas a poder emitir juicio verdadero y fiel a menos que tengas puesto encima el manto de justicia. Y Yahoshua necesita un cuerpo de líderes que estén vestidos de ropas dobles. La vestidura de salvación más el manto de justicia. Una vestidura doble, ¿sí se da cuenta? Entonces dice, al que venza, al que venza. Muchos tienen ya la vestidura la doble vestidura, pero el enemigo va a querer robarte esa corona. El enemigo, porque el enemigo sabe que tú vas a tomar una posición que a él le correspondía en el reino celestial. Vamos a ver cuál es esa medida. Vamos a ver cuál es esta medida. Vamos a Mateo 19, 16 al 22. Mateo capítulo 19, del verso 16 al 22. Del 16 al 22. Mateo 19, del 16 al 22 dice: Y vino alguien que acercándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué cosa buena he de hacer para tener la vida eterna? Él le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Elohim. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Y Yahoshua le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, desde mi niñez he guardado todas estas cosas. ¿Qué me falta? Le contestó Yahoshua, si deseas ser perfecto, ve y vende tus posesiones y da a los necesitados, tendrás tesoro en el cielo, después sígueme. Pero cuando el joven escuchó esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, Yahoshua no le estaba diciendo, no, tú no tienes la vida eterna. Porque él le preguntó, ¿cómo hago para tener la vida eterna? Le dijo, bueno, guarda los mandamientos. Le dijo, sí, ya lo hago. Dice, ok, estás bien. Le dio el like, ¿verdad? Le dijo, estás bien. Pero si quieres ser perfecto, Yahoshua le mostró que había un nivel más avanzado. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, sígueme. Y entonces, ¿qué? Si el muchacho lo hubiese seguido, ahí hubiésemos tenido a otro de los apóstoles. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Él dijo, no, tengo mucho que perder acá. Sí, ni el nombre llegó a reflejarse ahí. El nombre no llegó a reflejarse ahí. No está escrito en la Biblia. Sin embargo, cuando Yahoshua llamó a Simón, a Pedro, cuando llamó a Andrés, dice que ellos dejaron al instante las redes, vámonos con el maestro. Abandonaron todo lo que tenían. ¿Por qué usted cree que el Elohim los recompensa con un trono en el reino de los cielos? Nada. Mateo tenía dinero, era publicano, recolectaba impuestos. Dejó todo y siguió al maestro. Pero hubo muchos a quienes se les fue dada la oportunidad, pero no la tomaron. Por eso la palabra dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es una corona de realeza lo que estamos luchando aquí. Amén. Vamos a Efesios 4:13. Y aquí está la medida. ¿Cuál es la medida? Habíamos leído en Apocalipsis anteriormente, que dice que se le fue dado al ángel una caña para medir a los que adoran en el templo.
Dice, mide el altar, mide a los que adoran en el templo. Dice, ¿por qué los va a medir? Porque tienen que tener una medida. Elohim no va a aceptar menos. Escúcheme, Yahushua no va a aceptar menos que esa medida. Si yo llego y la medida está aquí y yo le llegué nomás acá, me dicen, I'm sorry, mamita, pero usted no me sirve para el reino. Muy bonita, muy linda, tienes la salvación, pero no me vas a servir para el reino. ¿Sí estamos entendiendo esto, amados hermanos? Tremendo lo que está en juego, ¿verdad? Esto está tremendo. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos seamos uno en la fe, ¿conforme a qué? Al conocimiento del Hijo de Elohim, un varón maduro según la medida de la estatura, de la plenitud, la integridad, la plenitud, el todo del Mesías. En otras palabras, la medida de estos reyes y sacerdotes que van a estar reinando con el Mesías, va a ser la medida del Mesías. Tienen que ser como Yahushua. Y van a decir, pero eso es imposible. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy del Mesías. Él había llegado a llenar esa medida. Y él dijo, sean imitadores de mí. Yo me pregunto, en el día de hoy, yo no me atrevo a decirle a nadie, sea un imitador de mí, así como yo del Mesías. Hermano, esos son zapatos muy difíciles de llenar. Es una medida altísima. Es una medida altísima. Pero no quiero que te desanimes. ¿Por qué? Porque Yahushua nos ayuda en nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Y tenemos el ejemplo tan hermoso que nos fue dejado, el testimonio de nuestros amados hermanos, los apóstoles, que primero fueron discípulos como nosotros y después se transformaron en apóstoles. ¿Y sabe qué? Usted lee las escrituras y todos ellos estaban llenos de falta, incredulidad. Pedro se ponía bravo, Juan y Jacobo decían que baje fuego del cielo y consuma a estos samaritanos. El otro Tomás decía, no, yo hasta que no vea no creo. Y pasaban las mil y una cosas. El otro era pesimista. Sí, o sea, eran miles y miles de fallas. Y la Biblia nos da un portarretrato, pero fidedigno. Y es como que a propósito nos dejara ver las fallas de ellos. ¿Para qué? Para que digamos, ay, pero mira, ¿y eso que era apóstol? No, hermano. Es para que nosotros también entendamos que nosotros también podemos ser perfeccionados, pero que no va a ser por nuestra fuerza, sino por el poder del Ruach HaKodesh, que nuestras vidas tan imperfectas van a llegar a ser de gloria para Él, para que Él reciba toda la gloria. Donde había un Pedro que la gente decía, pero mira, hasta lo negó, ahí estaba Pedro arrepentido, a quien se le entregó las llaves del reino. Donde había un Juan que decía que descienda fuego del cielo y que consuma a estos samaritanos. Ahí estaba después un apóstol Juan escribiendo, hijitos, amaos los unos a los otros. ¿Sí o no? Pablo, el apóstol Pablo, persiguió y mató a los hermanos. Y él mismo decía, yo soy el que no merezco nada. Porque si aquí alguien cree que merece algo, hermano, estamos mal. Todo es por la gracia, todo es por el favor, la misericordia de Yahushua, que nos hace dignos, que nos capacita y que día a día nos perfecciona. Nosotros estamos en el camino de la perfección. No es que lo hayamos alcanzado ya, pero estamos en el camino de la perfección para así a ver si podemos llegar a ser aquello para lo cual nosotros también fuimos asidos, dice el apóstol Pablo. Dice, corre de tal manera a ver si alcanzas esa corona, a ver si alcanzas ese premio. Dice, porque el que ejercita, el que se entrena en el estadio, en el gimnasio, sabe que se está ejercitando para obtener una corona, pero es una corona aquí corruptible que va a perecer. Pero nosotros estamos corriendo
por una incorruptible. Y él dice, pero así como ellos se disciplinan tan fuertemente, disciplínate tú para ver si alcanzas esa corona de vida. Amén. Aleluya. Él es hermoso, hermanos. Él es bueno, grande y maravilloso. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versos 46 al 48. Dice, Yahoshua dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? ¿He aquí no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo a sus hermanos saludan, ¿qué hacen de más? Miren, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Sean pues perfectos, tal como su Padre que está en el cielo es perfecto. En otras palabras, Yahoshua nos está haciendo un llamado a la perfección. Hay personas que dicen, no, es que usted se la da de santa. No, nosotros no nos la damos de santos. Nosotros somos santos. Porque ya Yahoshua nos santificó, nos separó. Ahora, de que no somos perfectos, eso sí es verdad. Todavía no hemos alcanzado la perfección. Pero estamos en el camino de la perfección. A ver si podemos alcanzarlo. Amén. Qué lindo y bello es nuestro Padre Celestial. Santiago capítulo 3, verso 2. Ajá. Hay que controlar. Santiago 3, 2. Porque todos nosotros ofendemos en muchas formas, y todo el que no ofende con lo que habla, este es hombre maduro que puede sujetar también todo su cuerpo. Amados hermanos, ¿sabe que es difícil? No ofender. A veces yo digo, bueno, si hablo, ofendo. Si no hablo, también ofendo. Si me muevo, ofendo. Si no me muevo, también ofendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, entonces, hermano, es muy difícil llegar a ser una persona que no ofende a alguien. Pero estamos buscando el camino de la perfección. Me gusta mucho leer la cita en Romanos 8:34. Anoche la leímos. Y esta es una cita que me gusta tanto, amados hermanos. Y vamos a leerlo desde el 31. Romanos 8:31. Esta porción de la Escritura es hermosísima, hermanos. Hermosísima. ¿Qué diremos, pues, acerca de esto? Si Elohim está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Y si no eximió a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condena? El Mesías es el que murió y resucitó y está a la diestra de Elohim e intercede por todos nosotros. ¿Ve, hermano? Y él pregunta, ¿qué me apartará del amor del Mesías? ¿Angustia, o prisión, o persecución, o hambre, o pobreza extrema, o peligro, o espada? Como está escrito, por tu causa morimos cada día y somos considerados como corderos para el sacrificio. Pero antes y en todas estas cosas, somos más que vencedores. No es que somos vencedores, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrán apartarme del amor de Elohim que es por medio de nuestro Yahoshua HaMashiach. El apóstol Pablo, hay una sola cosa que no lista allí. ¿Sabe qué es? Yo. Porque donde a un escogido no lo puede separar del amor de Elohim ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni nada de esto. Pero el ego, el yo, es lo que nos puede separar. ¿Ve? Eso fue lo que hizo que el enemigo perdiera su posición, su ego.
su anhelo de grandeza, su anhelo de yo quiero ser como Elohim. Y por eso es que tenemos que tener, el principal enemigo nuestro, ¿sabe cuál es? Nosotros mismos. Es lo principal que va a interponerse en nuestro camino hacia nuestro Padre Celestial. Entonces necesitamos ser vigilantes de todas estas cosas. Yo lo voy a dejar hasta acá, amados hermanos, porque vamos a pasar a hablar acerca de... Y miren, se me quedaron todas las páginas aquí. Pero si Elohim lo permite,